estamos ya un poquito más de la mitad del Evangelio. Una de las cosas que el capítulo 14 al final el Señor Jesucristo va a abordar es la importancia de levantar discípulos. Si bien hoy nos vamos a centrar en el capítulo 15, en la primera parte, que es la parábola famosa del hijo pródigo, es importante que yo diga esto porque no están de casualidad estos versículos donde el Señor Jesucristo de una forma muy clara pone sin tela de duda lo que significa seguirlo, y luego el capítulo 15 donde va a hablar de esa gracia desbordante, impactante, agresiva del Padre sobre aquellos que están perdidos y van a ser encontrados. Pero en el capítulo 14 al final Jesús aborda su deseo de levantar discípulos, seguidores de Cristo por su causa, por su persona, por su reino. Él está interesado en la cantidad de su iglesia sin descuidar la calidad de ella. A veces frases como lo que importa es la calidad y no la cantidad no están del todo bien, porque en el corazón de Dios Él sí quiere alcanzar a mucha gente, pero sin sacrificar la calidad de lo que está hablando, y eso tiene que estar claro también en nuestros corazones. Tanto es así, tan importante es para el Señor el discipulado de nuestras vidas, que en el Nuevo Testamento la palabra discípulo, que describe a los seguidores de Jesús, va a aparecer 264 veces nada más en los evangelios y en el libro de los Hechos. De hecho, la palabra que se usaba para identificar a los seguidores de Jesús eran discípulos. De hecho, tú puedes leerlo en los mismos escritos de Lucas, más adelante en el libro de los Hechos. Él va a decir un cierto discípulo llamado tal, un cierto discípulo, porque un discípulo es un seguidor de su maestro. Y aquí lo que Jesús dice es que la importancia de ser aprendiz, ser seguidor de Jesús, de su causa, de su persona, de su reino, se va a manifestar según lo que Jesús dice a través de dos versículos que tenemos que subrayar, tenemos que traer delante de nosotros este día. Y dice primero, lo que vamos a leer aquí en el versículo 26, es entregándonos totalmente a Él, amando a Cristo supremamente, más aún que nosotros mismos y aquellos que nos rodean. Así es como nosotros demostramos, si es que esta palabra se puede utilizar, es como nosotros vamos dando el fruto de que somos discípulos, cuando nos entregamos totalmente a Él. ¿Qué significa eso? Que no hay áreas de nuestras vidas que nos hemos guardado para nosotros mismos, en las cuales hay reservas, sino que le hemos permitido a Jesús entrar, operar hasta lo profundo de nuestro corazón, hasta lo más secreto de lo que nosotros somos, y eso también está entregado a Él. Y aquí lo dice este versículo, y escogí la traducción en lenguaje actual porque usa una palabra, una frase que creo que nos ayuda a comprender más lo que Jesús está diciendo. Y Jesús dice: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más. Las versiones tradicionales como la Reina Valera 60 dice: y no odie a su padre y a su madre. Y es que usa esta palabra odiar para polarizar lo que significa nuestro amor por Jesús a nuestro amor por los demás. Pero en realidad lo que quiere decir, o lo que traduce aquí, es poner en una balanza. Y si se pone en una balanza nuestro amor, o se compara nuestro amor por Dios, por Jesús o por las demás personas, que el amor por Cristo sea supremo por mucho en comparación con el amor por los demás. Por eso lo dice así: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que su propia vida. Y entonces Jesús es tan directo, tan incisivo, para que esto penetre en nuestra mente y en nuestro corazón, que no hay otra forma de evadir estas palabras que ponerles atención y abrir nuestro oído para realmente saber si estamos siguiendo a Jesús o no.
Y lo segundo que nos identifica con Cristo, según sus mismas palabras, es que tomemos nuestra cruz cada día. Otros pasajes dicen: toma tu cruz cada día y sígueme. Pues aquí en el versículo 27 dice: si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga, no pueden ser mis discípulos. O sea, no se puede seguir a Cristo y tener yo mi propia agenda, tener yo mis propias cosas. La cruz es someternos a la voluntad del Padre, aceptar la cruz como Cristo aceptó la cruz, como parte del plan de Dios para convertirnos realmente en discípulos. Y hago un paréntesis: tu cruz no es tu marido, ni tu esposa, ni tu vecino ruidoso, ni tu jefe malvado, ni tu hermano ahí mala onda. No, eso no es tu cruz. La cruz no está fuera de ti. Aquí el término de Jesús es que la cruz está en nosotros, en negarnos a nosotros mismos. Y en esa negación al yo, ahí es donde comienza a entenderse la cruz. Y cuando se entiende la cruz, entonces tus relaciones personales van cambiando, porque estamos entendiendo mejor esa parte. Entonces, si tú estás dispuesto a ser su discípulo, es lo que Jesús está diciendo. Él quiere que tú y yo sepamos claramente el costo de lo que significa seguirlo, sin letras chiquitas, sin engaños en el contrato, para que no tengas falsas expectativas, falsas ilusiones y de repente te encuentres regateando. No, Él es claro, y lo acabamos de leer. Él es claro en lo que significa seguirle. Ahora también te quiero decir algo: amar a Jesús de esa forma y la cruz implementada en tu vida. Ahora yo quiero ser honesto, porque algunos de ustedes tienen hijitos recién nacidos, todavía no te han dado tus decepciones, y son hermosos y los agarras y dices: es que ¿cómo puedo traducir este versículo de amar más a Jesús que a mis propios hijos? ¿Cómo puedo hacerlo? Es que esto no es una obra de hombres. Esto es el poder del Espíritu Santo que empieza a obrar en ti para que lo empieces a entender. No es como resultado de la fuerza, del poder o del pensamiento humano. Es por la revelación del Espíritu Santo en nosotros. Igual el tomar la cruz cada día y seguirlo. Pero yo te acentuaba ahorita esta parte: aquí no hay letras chiquitas ni engaños en el contrato. El Señor no avienta anzuelos con cebos para engañarte. No. Él te habla directamente y Él quiere que comprendas lo que significa seguirlo a Él. Y ser su discípulo significa entregarlo todo. Y luego antes de entrar al capítulo 15, y lo digo todo esto como preámbulo porque este es el contraste a la gracia que se desborda en el capítulo 15. En el Señor Jesucristo, que hace, ejemplifica esto que está diciendo con 3 parábolas pequeñas que incrusta en su discurso, que por cierto es un discurso delante de una multitud. Y la primera parábola habla de un constructor que habla de nuestras propias vidas, y tenemos que checar. Lo primero es enfocar la parábola de esa manera: nosotros tenemos que calcular el costo de la construcción. Segundo, es un rey que va a la guerra, que habla que se tiene que medir el impacto de salir a la guerra. Y por último, también habla en esta porción de ser sal y de no perder el sabor, la esencia, la misión de quienes somos nosotros. Pero posiblemente también estas 3 pequeñas parábolas incrustadas en este discurso de Jesús, posiblemente también está hablando de Él mismo, que para construir su iglesia, el material de construcción tiene que ser de calidad. ¿Y cuál es la calidad del material de construcción? El hecho de que seamos discípulos. Pedro más adelante va a hablar de que somos piedras vivas incrustadas en el edificio espiritual de Dios, que es la iglesia. También habla el apóstol Pablo de que somos un cuerpo y de que seamos unos con otros, tolerantes, compasivos, etcétera. Habla de muchas cosas que se pueden interpretar de esa manera. Y a final de cuentas habla también de este rey que va a la guerra, que puede ser el mismo que para
liberar la guerra que él está emprendiendo, necesita soldados eficaces, soldados que saben pelear. Por eso al final, versículo 33 del capítulo 14 dice: por eso, y escuchen bien aquí todos, por eso, piénsenlo bien, si quieren ser mis discípulos, tendrán que abandonar todo lo que tienen. Y si Jesús es así de directo, ¿por qué yo debo de bajarle a sus estándares? De ninguna manera. Ok, ahora escúchame bien. Cuando entramos al capítulo 15, ahora entramos al otro lado de la moneda, porque vamos a hablar de esa gracia escandalosa del Padre, del incomprensible, desafiante y agresivo amor del Padre hacia los que están perdidos y los que están encontrados. Porque también escucha esto: espiritualmente hablando, solamente existen estos dos tipos de personas: los que han sido encontrados o los que están perdidos. Aquí mismo, algunos han sido encontrados, hallados por Dios, otros siguen perdidos. Pero la idea es que tú seas encontrado, seas hallado y tu corazón sea renovado delante de Él. Ahora, en el capítulo 15, Jesús nos va a hablar con 3 parábolas. Y en las 3 parábolas Él va a usar el mismo patrón. Esto hay que entenderlo. Nos va a hablar de alguien que está perdido, que es encontrado, y luego al final siempre hay regocijo. Cuando el perdido es encontrado, va a haber un gozo, un regocijo. Pero también nos está hablando de 3 tipos de perdidos que existen. Y la primera parábola que vemos aquí es la parábola de la oveja perdida. Y si te acuerdas de esa parábola, para no leerla, pues es una oveja que se pierde y el pastor deja las 99, va y la encuentra, la trae, la agrega al redil y se goza porque la ha encontrado. Dice que la pone en sus hombros. Es una escena por demás hermosa, bonita en cuanto al corazón de Dios, porque nos habla del primer tipo de perdido, el perdido tipo oveja. Ahora déjame hacer un ejemplo aquí. Pero las ovejas, y no soy tampoco ganadero ni sé mucho de esto, pero estudiando un poco las ovejas, son animales muy bobos, muy tontos. Fácil se pierden, fácil se lastiman, fácil entran en mucho estrés. Se va una a un barranco, ahí van todas detrás de ellas. Hay memes por ahí, no sé si los han visto, que sacan a una oveja de un agujero, de ahí de un hoyo, y da la vuelta y vuelve a caer otra vez en el mismo, porque son muy tontas. Pues así hay muchas personas que son muy tontas también. Hay perdidos muy tontos. Y yo he hablado con muchos de ellos, y son las personas que saben que están mal, saben que están perdidos, les duele en el corazón. Fíjate, las ovejas se pierden y ellas tienen olfato para encontrar agua, pero no tienen olfato para encontrar el resto de la manada. Y entonces cuando una oveja se pierde, se sienta y empieza a balar. Va, y ahí se queda hasta que la encuentren. Y es que habla de los perdidos oveja, que tú hablas con ellos y te dicen: es que soy un tonto, ¿por qué hice esto? ¿Por qué me faltó sabiduría? Y hay gente que es así, no es malvada, no es así, alguien así alevoso, un malandro que la vida le vale gorro. No, es alguien que sabe que está mal, pero no sabe cómo regresar. Lo que falta es que el pastor vaya y lo regrese. Y va a venir, obviamente. Y ese es un tipo de perdido del cual nos habla Jesús. Y luego el segundo tipo de perdido es el perdido tipo moneda. Ahora, la moneda habla de un objeto inanimado, de una moneda. Aquí nos platica la historia, la parábola, que Jesús, que esta señora tiene 10 monedas, pierde una de ellas y revuelve la casa, la voltea debajo del tapete, entre los sillones, en los cajones. Las señoras son especialistas en buscar, ¿verdad? A veces las cosas no están perdidas, estaban ahí, pero como se movieron de aquí a acá, ya tu esposo ya no la vio, ¿verdad? O tu hijo. Pero bueno, lo encuentras. Y el caso aquí es que la señora encuentra la moneda y se alegra, y le dice a sus vecinos y se alegra. Bueno, aquí Jesús nos puede hablar de otro tipo de perdido. Hay gente que no sabe que está perdida.
Marcos 16:15 dice: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, porque hay gente en otras partes del mundo que nunca escuchó el evangelio, no sabe que están perdidos, piensan que están bien, o aquí mismo, no tienes que ir hasta otra parte del mundo, aquí mismo hay gente que piensa que está bien, que piensa que lleva un camino, y como lo dice Proverbios, piensan que lleva un camino, pero no saben que su final es un camino de muerte, y necesitan a alguien acercarse a ellos y decirle: estás perdido, necesitas dejarte encontrar por el Padre. No lo sabían. En ese momento se abre su entendimiento y pueden ser encontrados por Dios. En los tres casos, en los tres tipos de perdidos, ahorita entramos al hijo pródigo, el Espíritu Santo tiene que actuar para regresar a las personas o atraer a las personas a declarar el nombre del Señor. Pero el tercer tipo de perdido, que es donde nos vamos a centrar ahorita, es la parábola del hijo pródigo. Ahora, esta parábola la vamos a dividir en dos partes, porque hay dos hijos, el hijo mayor y el hijo menor. Hoy nos vamos a centrar en el hijo menor, que es el hijo pródigo. Entonces, este es otro tipo de perdido: el perdido pródigo, el perdido despilfarrador, el perdido que le vale gorro y dice: estoy perdido, ¿y qué? Y habla de un tipo de perdido que lo sabe, lo disfruta y le vale. Y entonces déjame leer la parábola, porque esta parábola tiene algunos matices, unas variantes distintas. Dice así: 15 de Lucas, versículo 11, dice: un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Ahí vivió desenfrenadamente y derrochó toda su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que se daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó. La Reina Valera 60 dice: y volvió en sí y se dijo a sí mismo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él y salió corriendo a su encuentro y lo abrazó y lo besó. Y el joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llames tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en sus pies, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a vida, se había perdido, pero ha sido hallado. Así que empezaron a hacer fiesta. Y bueno, primero, déjame decir algunos comentarios de la parábola en sí. Primero, no está hablando esta parábola de padres que favorecen más a unos hijos que a otros, que quede claro eso. A veces esas son injusticias de la vida. Algunos de ustedes no han sido tan favorecidos por sus padres y algunos de ustedes han sido más favorecidos que otros de sus hermanos. A final de cuentas, muchas veces esto tiene que ver con la problemática de un hijo. El problema es que para el corazón del padre, cuando un hijo está en problemas, le es muy difícil ser balanceado con los demás hijos. Y en ese momento pareciera, a la luz del momento pareciera que al que más se ayuda es al más fregado, por decirlo así coloquialmente y para que lo entiendas. Pero a veces esas son injusticias de la vida simplemente. Jesús aquí mayormente está hablando a los judíos, que obviamente eran conservadores, eso lo vamos a ver más adelante, y en su corazón se levantó una forma de
de envidia, podría ser, de celo hacia que Jesús ponía su atención sobre pecadores, pero mismos judíos, publicanos, personas de dudosa procedencia. Y tercero, y esto es muy importante entenderlo, tampoco nos está diciendo, y esto lo vamos a ver en la parábola, que los hijos que deciden apartarse van a tener una protección garantizada, porque en el mundo hay muchos peligros y hay muchas variantes. Y nuestra labor como papás es tratar de estorbar a nuestros hijos hasta que los hijos muchas veces ya no se van a dejar y en el engaño de la rebeldía van a querer irse, según ellos, en su libertad a despilfarrar. Pero bueno, mira, este muchacho que crece en la casa de su padre, pero sin tener un encuentro con el Señor, porque recuerda que aquí dice, estaba muerto y ahora está vivo, y eso lo dice 2 veces. Este muchacho que creció en cierta protección, libertad, cuidado de su padre, todo comienza después de recibir la herencia. Posiblemente el dinero que recibe, que va y lo pide y recibe ese dinero, le alborota el corazón, y teniendo lana, pues va y pues con la sabiduría limitada de un joven, por decirlo de una manera muy amable, va y despilfarra. Igual que en la actualidad, la herencia se puede entregar en vida, o algunos papás deciden antes de morir, u otros ya muertos, llega el notario y ahí empiezan a leer la herencia. De la misma forma era en esa época, pero era mal visto, así como hoy es, aunque no prohibido, pero mal visto, pedirle al padre la herencia cuando estaba en vida. Si el papá salía de su corazón dar herencia en vida, qué bueno, pero si no, y el hijo estaba insistiendo, dame la herencia, ya vende, ya haz esto y dame la herencia, no era bien visto. El caso es que este muchacho, no lo sabemos, porque aquí el caso dice que después de recibir la herencia se va. Posiblemente había sido buen muchacho hasta ese punto, pero tras tener abundancia, tener recursos, escuchar a sus amigos, las influencias de alrededor, influencias de su propio corazón que se revela, ahí toma malas decisiones y termina dejándose seducir por la rebeldía. Y a final de cuentas, el corazón rebelde te va a alejar de la bendición y de la libertad de la que ahora gozas. Hay muchos hijos que así son, de repente se creen mucho, creen que las pueden, se van y ya más adelante tienen que regresar humillados. Proverbios 22:15, este es uno de los versículos prohibidos, porque menos y menos se van a ir leyendo, pero déjame leerlo. Dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, o sea, la rebeldía está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Por cierto, aquí no está diciendo que mates a tu hijo a golpes, es más, ni siquiera está sugiriendo que le pegues, porque la figura que nos está dando es una vara. Como un pastor no anda golpeando a las ovejas, sino que usa la vara para que no se descarríen, para moverlas, para llevarlas por un camino que posiblemente puede ser angosto. Aquí nos habla de la vara de la dirección, o sea, en otras palabras, que tú dirijas a tus hijos y no te dejes dirigir por ellos. También te puedo asegurar que este papá no entregó la herencia así nada más, sino que fue el hijo que posiblemente convence al papá. La historia no nos da mucha luz en ese sentido, pero vamos a imaginarnos que el hijo convence al papá diciendo, es que quiero invertir, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, pero el caso es que cuando lo recibe no es sabio y despilfarra. Como hoy en día hay muchos hijos que entran en crisis de fe. En Estados Unidos se dice que el 85% de los jóvenes al llegar a la edad universitaria dejan su fe. Esto tiene mucho que decirnos y ojalá y las estadísticas se queden allá.
Pero muchas veces los chavos entran en un conflicto interno, en una crisis de fe, hasta llegan a decir, no, es que ya no creo y soy ateo, le dice al papá, o le dice cosas así que al papá le impacta en el corazón. Pero no porque sean padres desobligados. Este padre no es un padre desobligado, el de la parábola, sino que el hijo de repente se quiere ir. Y vaya, tenemos que asumir que es un hijo mayor de edad, no es un hijo menor de edad. Ese está bajo tu responsabilidad y tú tienes que poner todavía el resguardo en tu casa. Seguramente era un muchacho ya mayor que recibe la herencia y el padre no lo puede detener, como hay hijos que llegan a una cierta edad y el padre no los puede detener y se van. Y se van, y aunque el papá les hable con ellos, como seguramente, no lo vemos en la historia, pero no es como que el papá entrega la herencia así nada más. Seguramente habla con él, lo trata de convencer, pero él está convencido por sus propios pensamientos y por la rebeldía de su corazón. Y cuando nos ponemos así, entonces las cosas suceden, aunque no sea lo mejor. Fíjate cómo dice este pasaje, Romanos 1:28. Dice: por pensar que era tontería reconocer a Dios, Él, o sea Dios, los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás debían hacerse. Y aquí nos habla de la actitud rebelde, capítulo 1 de Romanos, del corazón humano en decir, no, es que yo quiero y yo puedo y yo me las valgo solo. Y Dios no es que te quiera dejar, no es que sea un Dios desobligado, pero dice, ok, tú quieres eso, ¿quieres lodo? Atáscate. Otra vez, tercera de Alan 2:15. Tenemos que decir también que este muchacho no había nacido de nuevo, si lo queremos aplicar así más a nosotros, porque en 2 ocasiones dice, estaba muerto y ahora está vivo. ¿Qué pasa? Este es un muchacho, es un hijo que crece bajo la protección, el cuidado, la cobertura de su padre. Pero en un momento, te digo, se revela y se sale de la cobertura de su padre y lo sabe y lo disfruta y no le interesa ser encontrado. Ese es un tipo de perdido, no le interesa ser encontrado. Está en un lugar malo hasta que la crisis lo golpea. Y una de las preguntas que también nos tenemos que hacer es, ¿por qué si hay 2 hijos en casa, o 3 o 4, yo no sé cuántos tú tengas? Este hombre tenía, o nos habla de 2 hijos. ¿Por qué uno sale bueno y responsable y leal y el otro sale malo y se larga a despilfarrar todo? Si los 2 obviamente fueron creados igual. ¿Por qué? Porque tenemos libertad de escoger y porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Y esto es tan importante que tú lo entiendas. Lo hemos hablado, lo hemos dicho, lo he insistido en esta porción de Lucas. Esto es importante que tú lo entiendas. Sería autoengañarte al ver a un hijo que crees que está vivo, pero en realidad no ha nacido de nuevo, que está muerto. Pero a veces los papás tenemos que abrir los ojos de nuestros propios hijos, y entre más rápido abramos los ojos, más rápido podemos empezar a orar por ellos. En esta tercera parábola se rompe el patrón de las demás parábolas, porque en la oveja el pastor va y la encuentra porque es un tipo de perdido que está listo para ser encontrado. En la moneda perdida, pues no sabe que está perdido y es encontrado y llega la palabra a su corazón. Pero en el caso del joven rebelde, el papá no va por él. No va por él. Porque el que sabe que está perdido y le gusta estar perdido y disfruta ese estado y ahí está contento, solamente una crisis lo puede sacar de ahí. Ahora, quiero hacerte una pregunta muy íntima, aunque en público no es tan íntima, pero tú contéstala a tu propio corazón, por eso es íntima. ¿Cuánto vale la salvación de tus hijos para ti?
¿cuánto vale la salvación de su alma para ti? ¿Por qué te pregunto esto? Porque hay padres que prefieren el bienestar temporal de sus hijos por encima de la salvación eterna. Y esto se demuestra muy fácil cuando alguien disciplina a tus hijos en la vida, en el trabajo, en la escuela. Te hierve la sangre, sales como un león, como una leona a defenderlos porque no te gusta que pasen por momentos de crisis y momentos difíciles, porque prefieres verlos sin sufrir temporalmente que contener el corazón convertido de tus hijos. Y lamentablemente, padres que por amor a sus hijos y por evitarles la calamidad de la crisis, les siguen proveyendo dinero y les dan carro y les dan tarjeta, y tú dices: quiero que recapacite, pero que no le duela. Nada más que el Señor no trabaja así. Y muchas veces esos padres terminan tolerando el pecado de sus hijos aún bajo su propio techo para evitar el conflicto. Pero yo quiero decirte que este tipo de perdido, no estoy hablando de tus hijos, este tipo de perdido que Jesús nos presenta aquí solamente va a recapacitar, a volver en sí en una crisis. Es ahí en la crisis, cuando ya tocó fondo, cuando ya no sabe qué hacer, que entonces ahí él va a abrir posiblemente ante la angustia de la crisis su corazón y va a recordar: en la casa de mi padre me trataban bien. ¿Qué estoy haciendo aquí yo? Mira nomás, qué mal, aquí comiendo con los cerdos. Por nuestra parte, por tu parte, si tú tienes a un hijo así, a una hija así, a un familiar, a un tío, a tus propios padres o a alguien a quien tú amas de esa forma, lo único que queda muchas veces es orar. Y aunque suene dramático, orar por una crisis en su vida, para que el Señor atraiga el corazón quebrantado de esos hijos a su casa. Yo me he dado cuenta que gente ora: Señor, trae una crisis a sus vidas, lo suficientemente fuerte como para que regresen a ti, pero no tanto que los mate. Señor, guárdalos de algo devastador. ¿Cuántos padres no oran así con lágrimas en las noches, sabiendo quién sabe dónde andan sus hijos? Señor, guárdalo de algo devastador, pero permíteles que despierte, que recapacite, que los haga volver así, que los traiga de regreso a ti. Y muchas veces nada más queda hacerles saber que los amas, que eres su amigo, pero que no vas a seguir patrocinando sus atrocidades, sus despilfarros, pero que si está dispuesto a regresar, lo vas a recibir como un padre amante, como un amigo con brazos abiertos. Por último, algo muy interesante aquí. Estaba meditando con mi esposa todo esto, pero la misericordia de Dios es nueva cada mañana, su fidelidad, su amor, eso está ahí. Pero si tú observas, Dios no despilfarra su gracia. Es hasta que el muchacho en la crisis, ahí entre los cerdos, cuidando a un muchacho judío que era en contra de su propia vida, eso, ahí está en la angustia de una crisis, en un momento, una calamidad muy compleja, que vuelve en sí y dice, y ese volver en sí no es por ni siquiera él mismo, no es por la crisis, es porque el Espíritu Santo dice: aquí, ahora sí, le voy a dar de mi gracia y no la va a despreciar. Pero entonces él vuelve en sí, y ahí entonces él empieza a decir: he pecado contra el cielo. Empieza con este discurso en su mente: esto le voy a decir a mi papá. Pero el arrepentimiento empieza ahí. Cuando él llega físicamente con su padre, ya el corazón ya se había doblado. Ahí empieza a decir: he pecado contra el cielo y contra ti, papá. Si me tienes como uno de tus jornaleros, aunque no me llames hijos, por lo menos que puedas darme de comer. Increíble.
Y este muchacho, y fíjate, el arrepentimiento verdadero no es pensarlo nada más, porque este muchacho dice, emprende el viaje y se va de regreso a casa. Y el papá, obviamente, dice la historia que lo ve, se le arroja, le da un beso, le pone nueva ropa. Seguramente venía devastado, con los pelos hechos garras, sucio, todo flaco, sin zapatos, le ponen sandalias. Venía hasta a lo mejor con frío, no sabemos. La historia es muy conmovedora en sí misma, pero el papá lo ve, se le arroja, lo besa, le pone un anillo, le pone ropa nueva, le pone zapatos, mata un cordero, hace una fiesta. Pero él sí dice en arrepentimiento, papá, le pide perdón: he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. No me tienes que llamar hijo, pero dame de comer como uno de tus jornaleros. Sin embargo, el papá lo trata como a un hijo, porque entonces dispensa el padre la gracia que el hijo merece. Uno de los himnos hermosos, de esos que han durado cientos de años y se siguen cantando, es por John Newton, y dice así: sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí: su amor me salvó. Porque esto es de alguien que entendió que estaba muerto y ahora está vivo. ¿Por qué no te pones de pie? A lo mejor tú eres alguno de estos perdidos, ¿verdad? El perdido tipo oveja, que tus errores de vida te han llevado hasta donde estás, pero hoy puedes recibir perdón, obviamente. O a lo mejor a ti nadie te había dicho de Cristo, de la palabra, de que estás perdido, del evangelio, de que Cristo es nuestro mediador a Dios, al Padre. Y hoy te estás encontrando con eso y hay una oportunidad nueva para tu vida. O a lo mejor eres un perdido pródigo, que estás en una crisis y es una crisis lo que te atrajo a este lugar. Y yo nada más quiero decirte que el Padre también está listo para abrir sus brazos y besarte y reconocerte como hijo. Si ese es tu caso, ahí donde estás, cierra tus ojos y dile: Señor, perdóname, recíbeme. Si ese es tu caso, dile: recíbeme, abrázame, pídele perdón al Señor y deja que Él ministre tu corazón y te lave con la sangre de su hijo y te vista así como el muchacho lo vistió. Eso es una figura, lo lavó con su sangre, le puso un anillo, significa herencia, le puso sandalias. Ahora su propósito de vida era distinto y celebró matando a un cordero, haciendo una fiesta. Yo quiero decirte que esa es la manera que Dios te trata. Él es aquí el que más prodigia amor y gracia, es el Padre, y eso lo quiere hacer sobre tu propia vida. Si esa persona eres tú, ahí inclina tu rostro y dile: Señor, perdóname, perdóname, regreso a ti. Si esa persona eres tú, en el nombre de Jesús. Y eso es algo muy personal entre tú y Dios. Y al final, si tú quieres oración, aquí va a haber una pareja al final y ellos te pueden asistir en oración y a explicarte más cómo comenzar una relación con Cristo. Pero a lo mejor aquí están padres que tienen a hijos que se han ido, que se han rebelado y han roto tu corazón y son tu angustia en las noches y en las mañanas.
O a lo mejor es un hijo rebelde, una hija rebelde, alguien que no quiere entender y le va bien y más o menos ahí la lleva. Pero a veces ese tipo de perdidos necesitan una crisis lo suficiente como para que el corazón de ellos regrese, pero no tan fuerte como para que los devaste y mueran. Y esa es la pregunta que yo tengo para ustedes en esta hora: ¿cuánto vale la salvación del alma de tus hijos a ti? Así que si alguien aquí tiene a alguien así, algún familiar, sobre todo un hijo, es lo que más duele, pero a lo mejor tienes un hermano, un amigo que crecieron juntos en evangelio y de repente se le metió un rollo o fue herido y la herida hizo infección y metástasis en su corazón y se alejó de los caminos del Señor y ahora tiene una vida completamente distinta cuando necesita otra vez reencontrarse, volver al Señor. Y a veces eso es lo que más duele, ¿verdad? Pues ora ahí por ellos. Si tú tienes a alguien así, ¿por qué no levantas tus manos al Señor y empiezas a orar? Señor, atráelos a ti. Prefiero su salvación a su bienestar. Dame la gracia de que se convierta su alma delante de ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ora por esa persona, ora por ese hijo, por esa hija que están en el engaño de la amargura, del odio, de la separación. No te hablan más que para pedir dinero, o allá en la Navidad, pero que hoy vuelvan al Señor. Padre, que hoy sea el día de volver en sí, que hoy sea el día de recapacitar en el nombre de Jesús. Tú eres tan poderoso, tú lo puedes hacer. Tú mismo fuiste el que trajo esa escasez en esa tierra por el amor a esos pródigos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, atráelos a ti, atráelos a ti. Oramos por ellos, oramos por sus corazones rebeldes. Oramos, Señor, por aquellos que hasta lo disfrutan estar en ese estado. Señor, en el nombre de Jesús, atráelos a ti. Enséñales, revélales lo que verdaderamente significa ser libres. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo tengo una carga en esta mañana, en este día. Ya no es mañana, ya es tarde. Por padres que sus hijos se han alejado de casa. A lo mejor son padres que, a lo mejor tú eres un papá que tu hijo creció en la protección, en las cosas buenas que provee la vida de la iglesia, pero que necesita un encuentro con el Señor. Y sabes que traigo una carga en esta mañana por eso. Si ese es tu caso, si hay papás así, yo les invito, vengan aquí al frente. Yo quiero orar por sus hijos. Vamos a orar por sus hijos. Si ese es el caso de algún papá aquí que dice: es que mi hijo anda bien mal y perdido, y si ese es tu caso, vente aquí adelante. Yo creo que no temas pasar, vente. Vamos a orar. Yo creo que cuando pasamos estamos también haciendo una declaración espiritual y profética aún, al decir: Señor, pongo a mis hijos delante de ti, pongo a mis hijos delante de ti. Oramos por todos esos hijos, oramos por todos esos pródigos. Vénganse, iglesia, vénganse, háganse un poquito más adelante. Vamos a orar por ellos. Y ya que llegues aquí, cierra tus ojos, amado, y vamos juntos a rogar por ellos. Oramos, dirige tus manos hacia estos que están aquí al frente. Oramos en el nombre de Jesús. Vénganse, equipo, vamos a orar por ellos en el nombre de Jesús. Oramos por estos hijos que se alejaron de casa, a lo mejor heridos por alguna iglesia, por alguna situación, con algún liderazgo. No sé, el enemigo usa muchas cosas, pero oramos en el nombre de Jesús por una renovación en los corazones de los hijos, por algo nuevo sucediendo en sus vidas y en su corazón. Atráelos a ti, atráelos. Vamos, iglesia, vamos, amados, empieza a rogarle al Señor: atráelo a ti, Jesús, atráelo a ti, en el nombre de Jesús.
Jesús, atráelos a ti. No permitas que se pierdan. Déjales, permíteles una crisis que los atraiga a ti. Pero ten misericordia de ellos. En el nombre de Jesús oramos por los hijos. Oramos por ese pesar en el corazón, esa angustia, esa daga clavada en el corazón que representa ese hijo rebelde, ese hijo que se ha ido, ese hijo que no quiere escuchar. Oramos, hoy levantamos nuestra voz por ellos en el nombre de Jesús. A lo mejor no es un hijo, a lo mejor es un familiar, alguien amado tuyo. También oro por él en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor, nosotros oramos en el nombre de Jesús. El milagro de la salvación llegue a sus vidas. El milagro de la salvación llegue a sus vidas. En el nombre de Jesús. El milagro de la salvación llegue a sus vidas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Atráelos a ti, atráelas a ti. Por imposible que parezca, no hay nada imposible para ti. Tú los puedes atraer, Señor. Tú los puedes atraer. Tú eres poderoso. Hazlos que recapaciten en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Jesús. ¿Por qué no cantamos esto al Señor en adoración, en confianza? Sabes que después de orar tenemos que descansar. Después de orar tenemos que descansar, porque ellos no van a ser salvos por nuestra preocupación y afán. Ellos van a ser salvos por la gracia del Señor. Amén. Así que vamos a adorar al Dios que va a alcanzar a nuestros hijos. Amén. Y sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono. Vamos, iglesia, adora a Jesús. Vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo y al que está sentado, y al que está sentado en el trono, al que vive para sea la gloria, sea la honra, sea la gloria, sea la honra y el sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria. Amén. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pedimos las promesas, Señor. Así como Pablo ahí en esa cárcel en Filipos, lo dijo aquel carcelero a punto de matarse en desesperación: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creemos la promesa, saludamos la promesa, declaramos la promesa sobre nuestras vidas.
sobre nuestros hijos, sobre los hijos de nuestros hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén.